Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este video en donde vamos a desarrollar un problema propuesto por un seguidor de la página. Muy bien, el problema está dentro del tema de funciones. Nos dicen si la función está definida por estas dos reglas de correspondencia. Quiere decir que es una función que tiene dos comportamientos, ¿no? para ciertos dominios. Nos dicen, entonces indique el valor de verdad de las siguientes afirmaciones. Nos preguntan, ¿f será una función impar? ¿F será una función par? ¿F será decreciente en el intervalo de 0 a infinito? Entonces, para resolver esto, vamos a ver algunos conceptos de funciones. Muy bien, primero empezar hablando de la función impar. ¿Cuándo decimos que una función es impar? Bueno, lo primero que debemos de saber es que si nosotros reemplazamos el menos x en la regla de correspondencia y nos resulta, ¿no?, menos f de x, el dominio tiene que ser simétrico y la gráfica, por consecuencia, tiene que ser simétrica respecto al origen de coordenadas. Por ejemplo, vamos a poner una función por acá. Bueno, esta función corresponde a una función hiperbólica en donde pues su gráfica es la siguiente. Los ejes del plano cartesiano se toman como asíntotas, ¿sí? Eso ya corresponde a otro tema de gráficas. Acá solo vamos a representarla. Y bueno, entonces la gráfica de esta función sería la siguiente. Algo así, ¿no? Entonces, esta gráfica, por ejemplo, tiene el dominio, ¿no? Todos los reales excepto el cero. Es simétrico, ¿no? Porque podemos expresar de la siguiente manera. Desde menos infinito hasta cero, unido de cero al infinito. Entonces, este es el dominio de f y estamos viendo que es simétrico. Y por ende, la gráfica es simétrica al origen. Muy bien, entonces vamos a corroborar esta regla de correspondencia. Hemos dicho que si yo reemplazo f de menos x, eso me tiene que dar menos f de x para que sea impar. Entonces lo que yo voy a hacer acá es 3 sobre, en vez de x le tengo que poner menos x, ¿no? Es un cambio de variable. Y pues esto me está quedando lo siguiente, que f de menos x es lo mismo decir menos 3 sobre x. Pero inicialmente la función que estaba definida era esta, ¿no? Que 3 sobre x es f de x. Entonces esto de acá viene a ser f de x. Y el menos está acá. Y entonces vamos a comprobar que efectivamente el f de menos x nos da el menos f de x. Entonces esto es una función impar, por ejemplo. Ahora pasemos a definir la función par. Si f es par, entonces la regla de correspondencia, ¿sí?, cuando yo reemplace el menos x, el signo se absorbe, ¿no? Solo resulta f de x. Bueno, el dominio es simétrico y la gráfica es simétrica respecto al eje y. Ahorita vamos a ver cómo es. Por ejemplo, voy a plantear esta función. Imaginemos que tengamos la función 5 menos 2 veces el valor absoluto de x al cuadrado. Entonces, si acá reemplazamos el f de menos x, 5 2, como x menos x sería menos x, ¿no? Muy bien, entonces el f de menos x va a ser igual a 5 menos 2. Y bueno, recordando propiedades de valor absoluto, sabemos que el valor absoluto absorbe el signo. Entonces, es lo mismo de decir x, ¿no?, valor absoluto de x al cuadrado. Y como vemos, no se alteró la expresión, sigue siendo pues f de x. Y nos está resultando pues justo lo que la definición de función par dice, ¿no? Bueno, el dominio de esta, digamos, parábola invertida, ¿sí? Porque recordemos que un valor absoluto al cuadrado es lo mismo decir x al cuadrado, ¿sí? Entonces esto sería una parábola. Y su gráfica es la siguiente, ¿sí? Entonces su dominio claramente se puede ver que es todos los reales, ¿no? Para todos los reales hay un valor, ¿no?, que satisface la función. Nos da una imagen. Entonces el dominio es los reales. Y los reales es simétrico, pues, ¿no? Y bueno, como podemos ver también acá, que el eje Y está haciendo de simetría, ¿no? Porque si observamos este lado de acá de la gráfica, se parece a este lado de la gráfica. Eso quiere decir que el eje Y actúa como un espejo. Eso quiere decir que es simétrica, ¿no?, con respecto al eje Y. Muy bien, visto estos dos puntos, ahora vamos a ver lo que es una función decreciente. Y bueno, la función decreciente se define así. Si f de x, una función, es decreciente, entonces para todo x, ¿no?, miren, menor que x2, se cumple que f de x1
es mayor que f de x2. Y pues acá lo interesante es observar esto, que acá la relación de orden es menor, pero cuando apliquemos o reemplacemos en la función, ¿no?, al obtener las imágenes, esta relación cambia. Entonces esa es la particularidad cuando son funciones decrecientes. Vamos a verlo esto gráficamente. Imaginemos esta función, ¿sí? Es la función f de x. Y pues vemos que claramente acá que x1 es menor que x2, ¿no? Recuerden que todo número que está a la derecha siempre es mayor, ¿no?, en la recta numérica. Y entonces acá estamos diciendo que x1 es menor a x2 solo por la posición. Y si yo reemplazo las imágenes, o bueno, estoy observando que las imágenes, ¿no?, f de x1 pues es mayor que f de x2, ¿no? Porque acá miren, es positivo y acá es negativo. Entonces todo positivo es mayor que un número negativo. Entonces se está cumpliendo la definición de decreciente, ¿no?, que la relación de orden cambia, efectivamente. Entonces estas serían las características de una gráfica que está decreciendo. Y bueno, de manera práctica podemos verlo así. Si nosotros observamos de izquierda a derecha, vamos a notar que la gráfica está descendiendo. Si notamos eso, justamente va a ser pues una función decreciente. Ahora sí, pasamos con el problema. En el problema nos dan dos tramos, como dijimos inicialmente, y entonces vamos a graficar la función. Por acá hemos visto, por ejemplo, que esta función 5 menos 2, valor absoluto de x al cuadrado, es una función par. Entonces esta es una función par. Y el dominio es pues valor absoluto de x menos 1, que eso yo lo puedo expresar así. Si es así, entonces x es mayor o igual que menos 1 y menor que 1. Es simétrico, entonces sí es función par, ¿no? Acá fue todos los reales, pero acá nos están acotando. Nos dicen que el dominio es de menos 1 a 1. Entonces vamos a graficar. Sería así, ¿no? Vamos a ubicar por acá el menos 1 y por acá el 1. Y bueno, acá este punto lo vamos a hallar reemplazando x0. Si x vale 0, entonces nos da 0 por acá, 5. Entonces este punto vale 5. Y bueno, cuando reemplacemos 1 o menos 1, si es 1, va a ser pues 5 menos 2 por 1, que sería 3. Entonces, cuando yo reemplace estos puntos, va a llegar, ¿no?, y lo toma, ¿no?, porque está menos 1 está en el dominio, lo toma, entonces lo va a tomar ahí y la gráfica sería la siguiente. Igualito para 1, ¿no? Va a estar a la misma altura porque en menos 1 y 1 nos dan los mismos valores. Listo. Y bueno, nos daba 3, ¿no? Eso quiere decir que este valor está a la altura de 3. La imagen es 3. Listo. Entonces esta es la gráfica, por ejemplo, para la primera función, ¿sí?, el primer comportamiento de la función f. Y luego vamos a pues observar que esta gráfica se parece bastante a esta función. Sin embargo, esta función era impar, pero esta función es par, ¿sí? Porque si ustedes reemplazan el menos x, el valor absoluto lo va a absorber. Y entonces te va a dar que el f de menos x es f de x. Entonces esta es una función par también, ¿sí? Es par. Su dominio es valor absoluto de x mayor que 1. Bueno, esto se parece bastante a esto, solo que acá va a ser de la siguiente manera. Acá el x va a ser menor que menos 1 o x va a ser mayor que 1. ¿Sí? Si lo vemos en la recta numérica, esto no está tan fácil de ver la simetría, sin embargo en la primera sí. Sería así, por acá menos 1, recuerden que es abierto, no lo toma, y acá 1, y dice que x es mayor que 1, o sea, toma por acá. Y acá nos dicen que x es menor que 1, entonces se va por acá. Entonces sombreamos esos valores y notamos que son simétricos, ¿no?, con respecto al origen. Son dominio simétrico, ¿no? Entonces sí es par. Muy bien, es par. Y la gráfica, pues, si no estuviera el valor absoluto sería una hipérbola como esta, pero debido al valor absoluto quiere decir que los valores negativos se vuelven positivos. Este tramo de la función, por ejemplo, no se altera, sigue siendo por acá, ¿no? Sigue estando por acá. Como es positivo no se altera, pero estos valores que son negativos, al aplicarle el valor absoluto, se van a alterar, o sea, a cambiar de signo. O sea, se va a invertir, ¿no?
que sería algo así, ¿no? Porque si yo le tomo a este, por ejemplo, que es negativo casi infinito, lo paso a positivo, sería más infinito, entonces vendría así el gráfico. Vendría para acá. Ahora, cuando es menos 1, ¿qué es lo que pasa? Cuando es menos 1, esto es 3, ¿no? Porque sería 3 entre el valor absoluto de menos 1, que es pues 1. 3 entre 1, 3. Miren, notamos que también cae a la misma altura. Sin embargo, para menos 1 en esta función no lo tomaría, no sería abierto. O sea, para esta función en menos 1 es abierto. Sin embargo, la gráfica pues sería así, ¿no? Hacia el menos infinito. Por acá, si consideremos todos los reales, ¿no? Bueno, si consideremos todo el dominio de esta, sería por acá incluso. Pero acá solo nos dicen que tomemos de menos infinito hasta menos 1. Eso sería un tramo, ¿no? Y el otro tramo, pues, va a ser cuando x vale 1. Cuando x vale 1, sale 3 también. Entonces, el tramo era así, ¿no? Pero estamos considerando de 1 hacia el infinito. Entonces, acá no lo toma y se va al infinito. Muy bien, entonces esto sería pues la gráfica resultante de f de x. Muy bien, una vez obtenido esta gráfica podemos ya responder las preguntas de manera fácil. Por ejemplo, nos dicen f es una función par, f es una función impar, y la respuesta es que no es una función impar, porque no es simétrica respecto al origen, ¿no? Para que sea una función impar, la gráfica debió ser de otra manera. Bueno, si fuera simétrica respecto al origen, sería algo así, ¿no? Algo así, simétrica respecto al origen. Pero vemos que la gráfica no es así. Más bien es simétrica respecto al eje Y, ¿no? Como pueden observar, es simétrica, es como si el eje Y fuera un espejo, ¿no? Entonces, no es una función impar, pero sí es una función par, ¿no? Porque las funciones pares son simétricas respecto al origen Y. Entonces sí es una función par. Y aparte que el dominio es simétrico, ¿no? Muy bien. Entonces podemos deducir también de esto que la suma de dos funciones par puede ser, ¿no?, una función par, ¿no? Ahora, la tercera pregunta es si f es decreciente en 0 al infinito. Bueno, acá está 0, ¿no? 0 al infinito está pues de acá para allá, ¿no? Esto es 0 y ya se va hacia el infinito. Nos dicen que f es decreciente. Claro, hemos dicho que de forma práctica podemos decir que si nosotros observamos, ¿no?, de izquierda a derecha, que la gráfica va en este sentido, ¿no? Como podemos observar, pues es la tendencia que sigue a todo el dominio de 0 al infinito. Entonces podemos decir que f es decreciente en ese intervalo. Porque por acá está creciendo, sucede lo contrario, está creciendo, ¿no? Sin embargo, por acá está decreciendo. Muy bien, entonces esta sería la solución al problema. Si vamos a dar un valor de verdad, pues sería falso, verdadero, falso. Y bueno, si te ayudó el video, pues me ayudarías dejándome un like, dejando algún comentario que podría ayudarme a mejorar. Y bueno, invitarles a suscribirse a mi canal de YouTube, que los dejo siempre en la descripción. Y bueno, sin más, conmigo sería hasta un próximo video.